Ganar la salud, que es lo que queremos todos, previniendo. La prevención es el secreto y sobre todo cuando hablamos de ovarios, que esto es tan importante. Hoy está con nosotros justamente para evaluar nuestros ovarios, ¿verdad? Aquí el doctor Luis Corrales, oncólogo además, para explicarnos por qué verdaderamente hay que verlos, como decíamos al principio, con lupa. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias. No, gracias a usted. Doctor, el cáncer de ovarios es uno de los más frecuentes en las mujeres y además es uno de los que menos avisa, ¿es así? Así es. De hecho, el cáncer de ovario es el tercero más frecuente en mujeres, pero es el tumor que más mata de la parte ginecológica. Entonces eso obviamente es muy importante, claro. Y es parte de las cosas que nosotros pues tenemos que conocer. ¿Hay alguna relación, digamos, porque cuando hablamos de ovarios, ¿verdad? Uno se lo cuestiona, sobre todo cuando ya viene la menopausia posterior. ¿Hay alguna relación entre el reemplazo hormonal con estrógenos y, digamos, la aparición de un cáncer? Bueno, realmente la parte de tumores de ovario hay de muchos tipos, ¿okay? La parte de cáncer de ovario, que es uno de los tumores más, digamos, malignos a nivel de ovario, se desarrolla mucho más frecuentemente después de los 50, 55 años y existen muchos factores de riesgo sobre eso. La utilización de estrógenos es uno de estos factores de riesgo y es parte de lo que también tenemos que nosotros sopesar desde el punto de vista si vamos o no a utilizar estrógenos posteriormente. Ahora, con respecto a los anticonceptivos, por ejemplo, que también muchas muchachas o muchas mujeres se cuestionan, ¿verdad?, por el tema del impacto que puedan tener en este sentido, doctor. Claro, desde el punto de vista de lo que es la parte de anticonceptivos orales, eso ha evolucionado mucho en los últimos años. Realmente la parte de la utilización de anticonceptivos orales, ahora el estrógeno es de dosis muy bajitas, ¿verdad? Antes era tal vez un poquito más alto, entonces realmente el impacto posiblemente de esto ha venido disminuyendo y también por la incorporación a veces de progesterona dentro de lo que es estos anticonceptivos orales, pero sigue siendo algo que tenemos que considerar. Ahora, cuando hablamos o recordamos si mi mamá tuvo cáncer, ¿verdad?, en ovarios o en la mama, no sé, si mi abuelita o en la familia, la carga genética, ¿cómo se manifiesta en este tipo de cáncer? Bueno, realmente es muy importante. La parte genética en cáncer de ovario es algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Existen algunos síndromes familiares que favorecen el aumento del riesgo de lo que es cáncer de ovario. Incluso sabemos algunas mutaciones que están dentro de muchas familias y que esto aumenta, por ejemplo, lo que es la más famosa es la mutación del BRCA. Correcto. Ahora, ¿hay una edad donde somos más vulnerables al cáncer de ovario? Sí, exactamente. Después de los 50, 55 años y hasta los 60, 65 es donde hay el pico. Pero realmente podemos ver cáncer de ovario en mujeres casi que en todas las edades. O sea, hay una relación directa con la etapa pre- y posmenopáusica. Sí, realmente cuando empezamos a ver este aumento de lo que es la incidencia es después de los 50, 55 años, pero nuevamente, desde el punto de vista de incidencia podemos tenerlo en cualquier grupo etario. De nuestra vida. Ok, doctor, vayamos a esas alarmitas o a esos signos que pueden aparecer que nos puedan indicar o alertar. ¿Hay algunos así específicos? Bueno, realmente sí, existen muchos síntomas que pueden empezar a darse. Lo que pasa es que a veces son síntomas muy generales, ¿verdad? Entonces realmente por eso es que el cáncer de ovario, la mayoría de pacientes ya se van a diagnosticar en una etapa avanzada, una etapa que podemos tratar de controlar y no va a ser sí curable, pero sí tratable. Por cierto, ahí tenemos, por ejemplo, cuando presentamos una hinchazón abdominal. ¿Podríamos pensar? Perfectamente, sí. Cuando las pacientes empiezan a tener una distensión abdominal, una hinchazón que no se relacione, digamos, a otras cosas, sí, que se mantiene en el tiempo, que inclusive va aumentando, eso lo podemos tener. La parte de sensación de saciedad, eso también, porque si tenemos, por ejemplo, a veces tumores muy grandes o que producen líquido y que se almacena, digamos, a nivel de la cavidad abdominal, eso presiona todas las estructuras y entonces hace que, por ejemplo, el estómago, que es como una bolsita, se haga más chiquitito y entonces no así... No nos entre comer más, no nos entre comer más, exactamente. Wow. Ok. Pesadez de pelvis también por la misma líquido o el mismo tumor, y la parte de estreñimiento también es parte de las cosas que podemos nosotros. Sí, claro, pero usted tiene toda la razón en cuanto a son súper confundibles con cualquier otro malestar, ¿verdad? Exactamente, y es parte también de lo que vamos a ver, periodos menstruales anormales, esto obviamente en pacientes que son premenopáusicas, también sangrado vaginal, dolor de espalda también, y recordemos que todos estos síntomas, muchos son que se mantienen en el tiempo, son
son cosas que van en incremento, ¿verdad? Claro, y es de las claro. cosas que ya después de 2, 3 semanas de uno tener esto, pues mejor es consultar para entonces poder identificar qué es lo que está Sí, por pasando. supuesto. Ahora, cuando hablamos de detectar, ¿hay pruebas, digamos, de detección temprana con el cáncer de ovario? La parte de detección temprana es... parte de tamizaje, por ejemplo, no existe, digamos, algo bien establecido. Ahora, uno lo que busca es tratar de diagnosticar lo más temprano posible. Estos síntomas o signos de alarma tenemos que identificarlos, pensar en ellos, y ahí es donde uno empieza pues a mandar algunos estudios, algunos laboratorios, inclusive también imágenes como por ejemplo un ultrasonido, o si no llega uno a un TAC. Ahora, pero digamos en nuestros exámenes, en nuestros chequeos anuales, o sea, ¿hay posibilidad de que pase desapercibido? Realmente pues mucho depende del chequeo anual que uno tiene. La parte de laboratorios hay algunas cosas que nos pueden indicar, y obviamente pues un ultrasonido en donde pues se encuentre una masa o se encuentre una pelota a nivel de lo que es la parte ovario, Claro. o inclusive líquido dentro de la cavidad, pues algo que nos pueda alertar. Doctor, en el caso de ya hacer una detección, está diagnosticado el cáncer de ovario, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, realmente ahora el manejo se hace de una manera multidisciplinaria. Hay diferentes especialidades que se reúnen o nos reunimos para tomar decisiones al respecto. Existe posibilidad de cirugía, existe posibilidad de tratamientos sistémicos como por ejemplo quimioterapia, pero buscamos de nuevo tener este diagnóstico lo más temprano para curación. Igualmente en pacientes que vienen con un diagnóstico un poco más tardío, tenemos muchas cosas para controlar eso. Ahora, ¿curan el ovario o lo sacan? No, normalmente esto se saca, ¿verdad? Se retira. Si uno tiene un tumor hay que retirarlo, y hay que hacer cirugías ginecológicas para esto, ¿verdad? Que Claro. son ya establecidas, y normalmente pues se hace por ginecólogo, ginecólogo-oncólogo, inclusive algunos cirujanos, para lograr tener una resección lo mejor posible de esto. ¿En qué casos, digamos, se llega a la cirugía o es que en todos los casos hay que hacer cirugía? No, realmente depende del estadio de la enfermedad. Uno siempre busca tener una cirugía de esto sí. Entonces a veces, qué sé yo, podemos tener una cirugía de entrada, a veces podemos dar un tratamiento como por ejemplo quimioterapia y después llegar a operar. Entonces depende mucho de lo que es la presentación Sí, inicial claro, de la claro. paciente. Ahora, cuando hablamos, doctor, de alimentación, por ejemplo, ¿hay hábitos que son determinantes, digamos, en poder prevenir o no sé si alimentación u otros hábitos que tengamos en la vida que pueden venir a más bien complicarnos la vida en este sentido? Claro, no, definitivamente tal vez no alimentos como tal, pero sí la obesidad es de los factores más importantes en el desarrollo de cáncer de ovario. Entonces en eso tenemos que tomar en cuenta. Obviamente de la obesidad viene la parte de sedentarismo, Claro. que también tenemos que considerar a la hora de ser un factor de riesgo, pero de hecho la obesidad es posiblemente los factores más importantes en el desarrollo de cáncer de ovario. Cuando habla de obesidad, doctor, ¿en qué grado de obesidad estamos hablando para que sea determinante lo nocivo, digamos? Realmente no se conoce exactamente como un límite, nivel, digamos, ajá. un nivel, pero obviamente pues ya sabemos los diferentes grados de obesidad que tenemos, ¿verdad? De sobrepeso hasta los diferentes grados de obesidad, y esto es algo que obviamente tenemos que considerar. Ahora, 50, 60 años, ¿verdad? Es aproximadamente donde se presenta la mayoría de estos casos. La recuperación, doctor, después de una cirugía y evidentemente o probablemente hablando de haber retirado uno, o no sé si ambos o varios aprovechan hacerlo. Cuénteme un poquito de qué es lo que pasa posterior. Bueno, realmente la parte de cirugía nuevamente buscamos generalmente quitar todo, inclusive quitar la parte de útero. Eso, como le digo, lo hacen los cirujanos. Posteriormente nosotros, a nivel de lo que es los detalles de la biopsia después de la cirugía, pues así tomamos decisiones. Ahora ya hay muchísimas maneras, digamos, de hacer este tipo de cirugías, incluso laparoscópicas. ¿Se hace laparoscopia? O sea, no nos tajan de lado a lado como la cesárea, ¿no? No, ya hay muchas, Okay, ya hay muchas técnicas, y eso hace pues obviamente favorecer la recuperación, porque muchas veces tenemos que continuar un manejo como por ejemplo quimioterapia o algunos otros tipos de tratamiento, y eso ya pues valoramos a nivel de oncología qué es lo que corresponde. Ahora, doctor, no sé, poniéndome o imaginándome si me da cáncer en un ovario, digamos, si me retiran ese ovario,
no sé si terminan retirando el otro o eventualmente me pudiera dar cáncer en el otro ovario. Se quita todo. Normalmente las cirugías por cáncer de ovario van a quitar ambos ovarios, van a quitar útero. O sea, nos quitan como hacer hace una histerectomía. Una histerectomía completa. Exactamente. O sea, quedamos free. Exactamente. Ya sin problemas de eventualmente se repita un caso de estos. Sí, y esto obviamente parte de lo que nosotros consideramos es hacer este tipo de cirugías para tratar de quitar todo lo posible, digamos, tumoral. Igualmente, lamentablemente, la mayoría de pacientes se están diagnosticando ya en una enfermedad avanzada. Sí, y esto es de las cosas que tenemos que considerar. Aún así, muchas se llegan a operar y muchas llegan a tratarse, y a la hora de tratarse podemos dar tiempo controlando el tumor de una manera adecuada para, pues obviamente, mejorar la calidad de vida y mejorar los tiempos con buena calidad de vida de los pacientes. Que es lo que queremos todos cuando hablamos de salud, ¿verdad? Así es. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Que pase un feliz día. Igualmente. Muchas gracias.